Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día, paz y esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús, mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nuevamente en Tu propósito en mí. Damos la gloria al Señor por este buen tiempo de bendición. Nos permite nuevamente continuar en esta nueva oportunidad, este nuevo año, un nuevo año de bendición, donde miramos que la gracia y la paz de Dios es sobre nuestra vida, que este año realmente vamos a empezarla con todo, vamos a ser mucho más comprometidos con Dios, mucho más apasionados, mucho más anhelantes de la presencia de Dios y de la obediencia. Algo que he estado meditando en el Señor, y es que realmente algo que todos en la iglesia tenemos que aprender a ser mansos y humildes de corazón. El que es manso y humilde de corazón, cuando estudia la palabra de Dios, cuando escucha la palabra de Dios, está atento todo el tiempo qué nuevo Dios le va a aprender y está dispuesto siempre a obedecer. Eso es el manso y humilde de corazón, un corazón obediente a Dios y a su palabra. Hoy tenemos un proverbio para reflexionar y dice así, amado esposo, dice así en el nombre de Jesús. Proverbios capítulo 11, versículo número 27. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. Oiga, qué miedo esta porción bíblica. La Nueva Versión Internacional dice, el que madruga para el bien hallará buena voluntad. El que anda tras el mal, por el mal será alcanzado. Esposo, terrible ese versículo, ¿no? Que Dios nos ayude a entenderlo. Definitivamente. Por eso nosotros tenemos que estar constantemente solamente haciendo lo bueno, buscar siempre hacer lo bueno, porque al final el bien nos encontrará a nosotros y eso es lo que estaremos recibiendo todos los días de nuestra vida. Pero el que anda tras el mal, el que viola las reglas, el que no obedece a Dios, el que no obedece la palabra, el que no está escuchando la palabra de Dios para obedecerla, definitivamente está haciendo el mal, y tarde que temprano ese mal también le alcanzará. Vivirá rodeado del mal. Así que más nos conviene que usted y yo determinemos este año 2025 a hacer solamente el bien cada día de nuestra vida, pues si eso es lo que requeremos recoger. Hoy oramos para que Dios te bendiga, te sustente, te cuide, te guarde, y hoy sea un día lleno de muchas y grandes bendiciones para ti y todos los tuyos. Dios te sorprenda con grandes milagros, con grandes cosas y bendiciones de parte de Dios. Feliz día. Amén, que así sea. Y vamos a seguir hoy estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Por cierto, en el capítulo 3 estamos ya hoy finiquitando, estamos terminando este capítulo, y lo vamos a estudiar solamente de versículos 21 y 22. De hecho, lo voy a leer desde el versículo 20 para que recordemos el contexto de lo que el día inmediatamente anterior estuvimos estudiando. Dice así, primera de Pedro 3, versículos desde el 20 hasta el 22. Dice así, la salvación, bueno, que es como un prototipo de lo que Dios quiere enseñarnos acerca de la salvación de Noé, que es una imagen del bautismo. Dice el versículo así, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, que recordamos que fueron 8 personas, 8 fueron salvadas por el agua. Pedro hizo un dibujo con palabras, así como la salvación de Noé con referencia al juicio de Dios está conectada con el agua, así también la salvación de los cristianos está conectada con el agua. El agua tipifica que esa palabra que nos limpia, el agua del bautismo, pero ¿qué es esa agua que viene a limpiarnos del pecado? Pero esa agua está tipificada por la palabra de Dios. El agua del diluvio lavó el pecado y la maldad y trajo al mundo un nuevo fresco comienzo ante Dios.
El agua del bautismo hace lo mismo, proporcionando un paso de lo viejo a lo nuevo. Noé no fue salvado por la reforma gradual del mundo y su restauración a su inocencia primitiva, sino que se pronunció una sentencia de condenación y sobrevino la muerte, el entierro y la resurrección. Noé debía entrar en el arca y morir para el mundo. Las inmundicias debían descender del cielo y subir de sus fuentes secretas debajo de la tierra. El arca debía estar sumergida en muchas aguas. Y aquí hay un entierro, y entonces después de un tiempo Noé y su familia debía salir a un mundo totalmente nuevo, de vida resucitada. Esto lo dice un autor llamado Spurgeon, que es haciendo una tipología de lo que es la resurrección. Ellos ya vinieron del arca ya como tipificando una resurrección en la que Cristo les dio una nueva vida, por lo que Él los salvó a través del agua. Ustedes tenemos que entender que Cristo en su proceso de salvación va a mostrarnos el agua, y esa agua es la palabra de Dios, que nos da el entendimiento para que usted y yo salgamos del pecado. Qué rico poder entender que es a través de la palabra que Dios quiere traer entendimiento a nuestra vida, para que salgamos de ese mundo pecaminoso, para que tengamos una nueva conciencia, una conciencia restaurada por la palabra de nuestro Dios. Así es, esposo, y es que esta porción bíblica es muy maravillosa y bueno, precisamente encontramos que el Señor cómo nos va llevando en este tema y cómo nos hace caer hoy en lo que es hablar el bautismo. Una cosa tan importante que hoy en día lastimosamente mucha iglesia no entiende inmediatamente este paso de obediencia tan grande. Me acuerdo que hace años, cuando nosotros recién llegábamos al Evangelio, había algo muy maravilloso, y es que la gente uno aceptaba al Señor Jesucristo e inmediatamente hacía el paso de obediencia lo más pronto posible en su fe, en decisión al bautismo. Encontramos en Hechos de los Apóstoles esa iglesia primitiva que apenas las personas aceptaban al Señor Jesucristo, inmediatamente eran bautizados. Eso era rápido, no era esperar un tiempo a ver si tomaban su decisión de seguir a Cristo, si se comprometían o no. Oiga, era inmediatamente. Y es que nosotros hoy en día deberíamos de ser así. Aquellos que no se han bautizado, aquellos que no han tomado su decisión por bautizarse, deberíamos de hacerlo definitivamente. Aquel que no ha tomado su decisión por el bautismo debería de tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque es un paso de obediencia a Dios, es un paso donde realmente yo le estoy diciendo al Señor Jesucristo que creo en Él y le acepto como mi Señor y como mi Salvador, y en eso tomo la decisión definitivamente de bautizarme. Es una decisión en la cual yo debería de tomar para bautizarme en el Evangelio. Tomar completamente la decisión de nunca volver atrás, porque es que es eso, yo entender que definitivamente a través del bautismo tomo mi decisión de ser revestida de Cristo. Gálatas capítulo número, dice la palabra del Señor allí en Gálatas capítulo número 6, Gálatas capítulo 3, versículo 27, dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Mire, la persona que toma la decisión de bautizarse recibe ese revestimiento del Espíritu Santo de Dios, del mismo Cristo Jesús, que lo envuelve, que lo ayuda a tener una vida muchísimo mejor en esa tierra, porque según lo que dice también en la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, 12, versículo 16, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. ¿Qué es el bautismo? Es una simbología donde yo digo al Señor: yo sepulto el pecado, yo no quiero vivir más en el hombre viejo, en lo que hacía anteriormente, sino que ahora quiero vivir para Dios. Asimismo como lo fue el arca de Noé. Después de que Noé salió del arca, encontramos que empezó a vivir, después de ese diluvio, empezó a vivir en una creación completamente nueva.
porque todo lo antiguo se había muerto, había sido destruido. Asimismo, el que se bautiza toma la decisión de vivir para Dios y tener un revestimiento de parte de Dios completamente nuevo, un nuevo poder para poder vivir su vida cristiana. Y termina diciendo Romanos capítulo 6, versículo número 3 y 4, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el propósito de Dios, así que tomemos nuestra decisión de bautizarnos. Gloria a Dios. Así que vamos a orar diciéndole, Señor, gracias porque una vez tú nos enseñas que hay que venir a ti, a tu presencia, y lo vamos a demostrar, Dios del cielo, también sometiéndonos a ese bautismo, Señor. Qué rico, Señor, saber que en el bautismo yo estoy dando fe pública de mi fe en ti, Señor. Gracias, Dios, porque es como cuando yo me caso con mi esposa, que determino estar con ella toda la vida, en las buenas y en las malas, Señor. Hoy permítenos, oh Dios del cielo, entender que el bautismo es imprescindible, es necesario para alguien que ha entendido tu palabra, Señor, que nos hemos comprometido, Señor. Gracias, 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 porque es un regalo que tú nos das, Dios hermoso. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que, mis amados, con esas palabras queremos invitarles para que vivamos este día con excelencia, dándole la gloria a Dios, que Él te bendiga en todas las áreas de tu vida, a ti y a toda tu familia en Cristo Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.